Vamos a levantar un perfume de adoración que llegue más alto con todo tu corazón. Vamos a decirle: Señor, recibe mi perfume de adoración, Señor. Ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran
Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios. Gloria a Dios, muy buenas noches tengan todos ustedes, amados hermanos, hermanas, que hoy nos permiten entrar a sus hogares a través de esta bendición que es el Facebook, de este medio, ¿verdad? Que nos permite llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de los corazones. Pues la intención de nuestro corazón es eso, que usted sea bendecido en su corazón, que haya a través de su vida una transformación, ¿verdad? Así como lo que hemos estado hablando en estos días, ¿verdad? Que usted tenga un cambio, una renovación y una transformación a través de su alma, porque para que usted pueda tener una transformación, una renovación en su alma, usted tiene que tener una renovación también en su manera de pensar, de ser, de vivir y de actuar. Gloria al Señor. Y para eso, pues obviamente tiene que haber una transformación, ya se lo dije, gloria al Señor. Es una bendición que Dios nos permita nuevamente estar aquí sirviéndole, que Dios le bendiga, que Dios multiplique de verdad toda la obra de sus manos, como mujeres, como varones. Y qué bendición, ¿verdad? Que hoy podamos estar aquí con usted compartiendo, como dice la Biblia en el Salmo, ¿verdad? Compartiendo las delicias de estar en este día dando este manjar, ¿verdad? Y que nosotras pues lo podamos disfrutar, lo podamos digerir, lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Mire, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, dice: y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma. En unas versiones dice: transformaos en el poder de vuestra mente, transformaos y renovamos en el poder de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad del Señor, la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Quiere decir que cuando nosotros, amada hermana, realmente logramos un cambio en nuestro pensamiento, vamos a poder realmente comprobar lo buena y la agradable y la perfecta voluntad de nuestro Dios. Mientras no haya un cambio en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos, no se va a lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque vamos a estar tal vez como el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Mire, vamos a la palabra. Vamos a orar, perdón, no se crea. Vamos a orar. Estoy un poco nerviosa. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Oh Rey de Gloria, porque en tu misericordia, Señor, tú nos permites estar nuevamente aquí, Señor, para servirte. Padre, que a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, en este día tome el control, Señor, de esta reunión, Señor, que a ti, Señor, te ha placido, Señor, mi Dios, convocar, Señor, a cada uno de aquellos, amados, Señor, que en este día, Señor, han dispuesto su tiempo, Señor, su corazón para escuchar esta palabra. Señor, yo te ruego que este tema, esta palabra sea de bendición, amado Señor, para cada uno de aquellos, amados Señor, que tú has dispuesto, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ministra los corazones, ministra las almas, ministra, Señor, cada vida, Padre, ministra cada pensamiento, Señor. Padre, hoy te ruego con todo mi corazón, Señor, que empiece a obrar, Señor, mi Dios, Padre, en nuestro corazón, una mentalidad, una nueva manera de pensar, de ser y de vivir. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, da la revelación de tu palabra, danos el respaldo, la unción de tu Espíritu Santo sea, Señor mi Dios, sobre nuestras vidas, Padre, para que no solamente podamos, Señor mi Dios, trasladar tu palabra, sino recibir tu palabra como dice tu palabra, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón y en tus benditas manos hoy quedamos, amado mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y estás aquí en medio de nosotros, Padre. Oh, Rey bendito, úsame, Señor, que yo sea ese instrumento en tus manos, Padre Santo, para que tu pueblo sea bendecido, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es el hombre, Señor,
Padre, nosotros por sí mismos no podemos dar fruto, pero unidos a ti, Señor, sí, hoy queremos unir, Señor, Padre, que nuestro pensamiento sea tu pensamiento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, te damos gracias y nos despojamos de todo pensamiento contrario a tu voluntad y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amado Señor, en tus manos quedamos, amén y amén. Y le decía yo, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, qué tan importante es para que usted y yo podamos tener una renovación, una restauración en nuestra alma, de la importancia que nosotros tengamos una renovación en nuestra mente, en nuestro pensamiento, para que usted y yo podamos disfrutar al término de estas enseñanzas que se ha alargado, podamos realmente empezar a tener una vida en abundancia, empezar a tener una mentalidad diferente, porque fíjese que una de las cosas que nosotros miramos es que a veces nosotros tenemos una mentalidad tan corta. Estamos, hermano, estamos aún se supone a un nivel de estatura espiritual que usted y yo ya tendríamos que tener una mentalidad libre, ¿verdad? Pero muchas veces estamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aun cuando ya se encontraba en libertad, tenía una mentalidad de esclavo. Usted puede ver a través de la vida de estos hombres, ¿verdad? De aquellos 12 que fueron enviados para que reconocieran la tierra. Usted lo recuerda. Dice la Biblia que ellos tenían una mentalidad esclava. ¿Por qué? Porque mire, solamente 2 eran de un espíritu diferente, así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos estaban temerosos y llenos de miedo. Entonces, cuando una mente no ha cambiado, no ha sido transformada y no ha sido renovada, vive sumida en sus miedos, en sus temores. Entonces tienen una mentalidad tan corta. ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender la magnitud de la palabra que el Señor describe a través de ella y les dice, como aquellos 2 hombres, ¿verdad? Ustedes no tengan miedo, les dijeron Josué y Caleb a los otros 10. No tengan miedo. Cuando miraron los gigantes, ¿verdad? Dijeron ellos, estos nos los comeremos como pan. Cuando una persona es esclava, aún todavía tiene una mentalidad corta, una mentalidad de esclavo, una mentalidad que no ha sido transformada, vive sumida en sus miedos y en sus temores, en las carencias, se mira según sus deficiencias físicas, ¿verdad? Se mira según sus deficiencias mentales, pero no ha entendido lo que dice la Biblia, que nosotros como David, ¿verdad? Venceremos gigantes, y esos gigantes daban por hecho, Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos daban por hecho que ellos los comerían como pan. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que tener una transformación, porque así como el pueblo de Israel, muchas veces estamos, ¿verdad?, cortos en nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir y de ser. Entonces, para esto, usted tiene que entender, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Mire, vamos a la palabra. Isaías 61:4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Para que usted y yo podamos, mire, reedificar las ruinas antiguas, nosotros tenemos que sacar, ¿verdad?, que cambiar, que tiene que sufrir una metanoia nuestros pensamientos, un cambio, un ser diferente. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que se requiere para que haya una restauración en las ruinas antiguas, para que haya una restauración en nuestra alma. Porque, mire, muchas veces nosotros podemos liberar a alguien, pero si continúa con esa mentalidad no va a pasar nada. Mire, pues, entonces, para una restauración de las ruinas antiguas, de la destrucción, porque aquí nos habla de ruinas que han dejado nuestros ancestros, para, desgraciadamente, para que esas ruinas se manifiesten a través de nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de mente, una renovación de nuestra mentalidad, de nuestros pensamientos.
Y Romanos dice 2, dice que así se comprueba la buena y agradable voluntad de nuestro Dios. Es decir, que si tú sigues pensando como un esclavo, tú no vas a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Entonces es necesario, pues, para que tú tengas una restauración de tu alma, que tú empieces a cambiar tus pensamientos y que cuando un pensamiento de temor llegue, por ejemplo, te lo estoy diciendo, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús y declara lo que dice la Escritura, que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de valor y de dominio propio. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que ir transformando, cambiando, renovando nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, porque la Biblia dice que así como nosotros pensamos, es como somos y como actuamos, ¿verdad? Entonces, y dejar de pensar como el pueblo de Israel, ¿verdad? Él decía que estaba mejor en Egipto. Mire qué gran error. Pensaba que estaban mejor en Egipto. Estábamos mejor, dice, porque ya comíamos las algarrobas, los caldos. ¿Cuáles caldos les daban? ¿Cuáles caldos le daban? Dígame usted. Si eran esclavos. Entonces, mire qué tremendo que hay gente que se acostumbra a ese tipo de vida, y eso es lo mismo que les enseña a sus hijos. Por eso dice la Biblia, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, reedificarán las ruinas antiguas. Mire qué tremendo y qué precioso para usted y para mí que el Señor nos ha dado el poder para levantar esos asolamientos, para levantar todo aquello que nuestros ancestros han dejado destruido, han dejado derribado, todo aquello que nuestros ancestros han venido a destruir, los escombros que han dejado para nosotros y para nuestras generaciones, pero que hoy por la misericordia y por la gracia de Dios tenemos usted y yo hacer un cambio. ¿De qué manera? Cambiando nuestra manera de pensar. Porque mire qué tremendo, porque a mí me habla de que cuando habla de ruinas, no habla de una gente que servía para edificar. Y alguien que puede edificar es alguien que ha sido restaurado, que ha sido cambiado, alguien que ha sido sano de su mentalidad, alguien que han sido sanadas sus heridas del pasado, porque a eso se refiere. Mire pues, entonces, déjeme le digo que alguien que tiene una mentalidad así, es necesario, porque dice que reedificarán. Es decir, que cuando usted y yo estamos llamados, ¿verdad?, a reparar los portillos, a cerrar las puertas que otros abrieron a causa del pecado, a causa de las cosas que ellos mismos hicieron. Hemos estado hablando y seguimos de la restauración del alma. Es necesario que usted y yo entendamos la importancia que tiene que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que haya una metanoia. Y si hay una metanoia, vamos a tener una vida diferente. Y esa es la vida que usted y yo les vamos a heredar a nuestra descendencia. Gloria al Señor. Fíjese que, porque ¿de qué nos habla las ruinas? De ancestros, porque miraba yo en los significados de ruinas y uno de los significados que tiene son cimientos. Y cimientos nos habla, hermana, nos habla nos habla de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, aquí cuando nos habla de una restauración de estas ruinas, va implícito el levantamiento. Y cuando habla de levantar, habla de constituir.
Es decir, que cuando usted y yo empezamos a tener un levantamiento de esas ruinas, empieza a haber se empieza a constituir, es decir, constituir significa enseñar, y a los que llamó él mismo constituyó. Entonces, él mismo capacitó. Entonces dice la Biblia en Efesios 4, entonces ¿de qué le estoy hablando de esto? De que usted está siendo enseñado a través de la palabra. Dice la Biblia, toda palabra es para redarguir, para enseñar, para instruir. Entonces usted y yo, a través de la palabra que estamos compartiendo, es que estamos levantando, estamos enseñando la palabra, mire pues, qué cosa tan hermosa, porque a través de esta palabra es que está habiendo un cambio, una manera diferente de pensar en nuestros pensamientos. Dice, y restaurarán las ruinas antiguas. Es decir, que lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, a usted y a mí nos toca. A Dios le ha placido que a usted y a mí darnos, a través de esa autoridad que Dios nos ha dado, empezar a edificar, empezar a restaurar, empezar a levantar, empezar a cerrar los portillos, las puertas que ellos abrieron. Gloria al Señor. Entonces, es importante, es de suma importancia reedificar las ruinas antiguas que dejaron nuestros antepasados para ser libres de toda desolación, de toda destrucción que dejaron a su paso por malas decisiones, tal vez por no haber actuado muchas veces con valentía, porque mire, hay malas decisiones. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando, por ejemplo, imagínese usted que a alguien le gusta mucho el juego, por ejemplo, y por una mala decisión en ese momento apuesta, por ejemplo, su casa, apuesta sus bienes. En todo esto va a repercutir en su descendencia. Por esas malas decisiones, por alguien que, por ejemplo, en algún momento se le hizo fácil, le pidieron una firma como aval y firmó, dejó sin nada a sus hijos. ¿Cuántos padres han sido así? Entre muchas otras cosas, malas decisiones. A alguien puede tomar una mala decisión cuando, por ejemplo, mire, amada hermana, cómo se acostumbra aún todavía, y es increíble, pero aquí mismo en México, a causa de la pobreza que tal vez de las tradiciones, de las culturas que tienen, incluso hay gente que ha cambiado a sus hijos por vacas, por bienes, decisiones. Mire qué tremendo, pero mire, decisiones que por no haber actuado con valentía, hay quienes, por ejemplo, en algún momento dado, ¿verdad? Por no saber decir no. Está bien, te firmo aval, te firmo como aval. O hay quienes que porque se dejaron llevar, porque el hombre le dijo, si tú no me aceptas, yo me mato, y tomó la decisión y se casó con él. Mire el mal que atrajo hacia su descendencia. Por malas decisiones y por no haber actuado con valentía y por obrar, mire, e incluso hasta por no obrar con rectitud. ¿Cuántos, amada hermana, han sido unos tranzas como el Jacob? ¿Cuántos han sacado fiado y no pagan? ¿Cuántos no obran con rectitud y con honestidad y no hablan con verdad por temor y miedo a muchas veces, pero otras porque... Bueno, lo miramos a través de la vida de Abraham. No, le dijo a su mujer, no digas que soy tu marido, di que soy tu hermano, porque miedoso, ¿verdad?
Mire nada más qué tremendo, porque aquí podemos ver, estuvo a punto de perder a la mujer. Casi podemos decir que estaba haciendo su labor le decía la semana pasada, de tratante de blancas, porque le dijo, para que me bendigan. Entonces, fíjese qué tremendo, porque a él lo que estaba haciendo es, no digas que eres mi marido. Casi prácticamente le estaba vendiendo para que me bendigan por tu causa, así dice la Biblia. Entonces, imagínense qué tremendo, malas decisiones, ¿verdad? Qué pensamiento de verdad. Y yo he conocido gente que ha llegado a querer vender a la esposa hasta los propios hijos. Oye, hermana, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por no haber sabido edificar con sabiduría, como dice la Biblia en el Salmo 14:1, sino que han obrado con insensatez, como el Nabal, ¿verdad? Mire, obrar como la lentía. Gente que ha sembrado, mire, a través de sus vidas, ¿verdad? Que no ha tenido una renovación en su mente y que ha dejado ruinas de sus antepasados, para con sus familias. Gente que le gusta el robo, hay familias que se dedican a esto. Gente que, hermana, las ruinas son gente que le ha gustado el robo, son gente que han estado viviendo en adulterio, que no les importa, que vienen de generaciones, son ruinas. Estas son ruinas que vienen a perjudicar la descendencia y las que nosotros estamos llamados a restaurar esas ruinas antiguas, a renovar, a darle un giro diferente para que nuestra vida, como dice la Biblia, nuestros hijos han sido llamados, hermana, para ser reyes, no para ser esclavos del pecado. Mire, ruinas como son las fornicaciones, las mentiras, los malos ejemplos, hablando de lo que le decía, ¿usted cree que no va a ser un mal ejemplo cuando, por ejemplo, el padre ve robar al hijo? El hijo ve robar al padre, o el hijo ve que el padre, perdóneme, anda de risueño mirando otras mujeres, teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Mire qué tremendo, ruinas, estas son ruinas que usted y yo tenemos que reedificar. Nosotros, usted y yo, estamos llamados a reedificar. Entonces, mire, mentiras, malos ejemplos, incluso podríamos hablar hasta de desórdenes alimenticios, desórdenes, por ejemplo, en su casa. Yo conozco gente, por ejemplo, que come, y la Biblia no se habla de la gula, ¿verdad? Pero fíjese, come, no dejan de comer, come. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire, desórdenes alimenticios, ¿a dónde nos van a llevar? Y lo digo por experiencia, ¿a dónde? Necesitamos cortar con eso, ¿verdad? Desórdenes en la casa. Usted va a la casa, puro desorden, la casa sucia. Entra y huele mal. Pero es una mentalidad que traen, porque eso fue lo que les enseñaron sus madres, eso es lo que les enseñaron sus padres. Entonces, desconfianzas. O sea, esos son, mire, ¿de qué estamos hablando? Esos son ruinas. Porque esas ruinas son las que vienen a repercutir en nuestros antepasados. Pero usted y yo tenemos que hacer el cambio, y no es política, que hacer el cambio de nuestra mente. Entonces, mire, imagínense, por ejemplo, ruinas. ¿De qué nos habla también? De matriarcado. Estamos hablando de las ruinas. Estas son ruinas, porque eso mismo enseñamos a nuestra descendencia, Imagínense lo que le estamos enseñando a las mujeres. Cuando, por ejemplo, en mi caso, le estamos hablando, ¿verdad? Cuando la mujer no se sujeta al hombre, sino hace sujeta, ¿verdad? No se sujeta al hombre, no es obediente a su esposo.
Cuando ella es la que manda, cuando ella es la que dice, como dicen en el mundo, ella es la que toma la última palabra y dice, sí, pues sí, porque el hombre no manda, la que manda es la mujer, matriarcado. Imagínense qué tremendo, porque a causa de esto la Biblia dice que nosotros podemos ser como carcoma. ¿Y sabe qué hace este animalito? Debilita. Entonces cuando viene, hay matriarcado, el hombre es débil y el hombre se puede convertir que nada. Así como la madera cuando llega este animalito, empieza a carcomer, a carcomer, a carcomer. Así el hombre se puede convertir en nada. En un bocado de nada lo vuelves, mujer, cuando tú mandas, cuando tú decides en tu casa, cuando tú eres la que gobiernas, en un bocado de nada lo vuelves. Éxodo 25. Y mire, vamos para comprobar lo que le estoy diciendo. Éxodo 25, y no estoy enojada, solo le estoy compartiendo. Éxodo 25 dice, no los adorarás ni te inclinarás ante ellos, ni los servirás ni los honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿En dónde castiga la iniquidad, la maldad de los padres? A los hijos. Los hijos son visitados, mujer, varón. Los hijos son visitados a causa de la maldad que tú haces, a causa de la destrucción, de la ruina que tú traes en tu corazón, que tal vez tú heredaste de tus antepasados. Es importante que nosotros rompamos con toda atadura. Es importante que nosotros empecemos a reedificar las ruinas de nuestros antiguos, de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos. Es importante, pues, que haya una restauración. Después, a través de la renovación de nuestra mente, hay una restauración en nuestra alma. ¿Por qué? Porque vamos a actuar y a vivir diferente. Vamos a empezar a vivir una vida en abundancia. La reedificación, hermano, de esas ruinas, a reparar los portillos que se abrieron a causa del pecado que cometieron nuestros ancestros. Tú dirías, yo no estoy pecando, sí, mujer. Sí, varón, si tú no obedeces las leyes que han sido puestas aquí en la tierra, hablando de si alguien es soltero, sus padres son una autoridad puesta. Y la Biblia dice que el que resiste a la autoridad aquí en la tierra, le resiste a Dios. Y dice la Biblia que para ellos viene una condenación. Entonces tenemos que aprender a ser hombres y mujeres obedientes, porque como pecado de adivinación, dice la Biblia, es la rebeldía. Eso es pecado, mujer. ¿Tú qué quieres mandar en tu casa? Es pecado. No atraigas maldad a tu casa, porque la Biblia dice que la Jezabel, el Señor le dio la oportunidad para que se arrepintiera y ella usurpaba el lugar. Si tú estás mandando en tu casa, a ti, hombre, mujer, si alguien quiere usurpar un lugar de autoridad, mire qué tremendo, porque puede ser que Dios le haga caer en cama en alguna enfermedad, porque los tales, dice la Biblia, van a acarrear condenación, porque están resistiendo a una autoridad puesta por Dios. La Biblia dice que el que aportilla el muro le morderá la serpiente. No aportilles el muro, antes bien es tiempo de levantar muros, de restaurar esas puertas, como dice la Biblia en Nehemías. Es necesario empezar desde ya. Es importante, pues, de suma importancia, reedificar las ruinas antiguas, la destrucción que dejaron nuestros antepasados. Como dice en Éxodo 20, dice la Biblia que la maldición no llega sin causa. Usted puede ver, debemos de tener y de verdad de ver y de entender de verdad lo malo que es que nosotros hagamos lo contrario a lo que el Señor dice. Porque mire lo que dice, usted puede ver lo que le pasó a la vida de Saúl, a la descendencia de Saúl. Usted recuerda a Rispa, usted recuerda lo que le pasó a Mefiboset. Él era descendiente de Saúl. Fue llevado a la tierra de Lodebar, a la miseria.
a donde no había nada, a la pobreza. Mire qué vida lo condenó. ¿A qué vida condenamos nosotros a nuestros hijos cuando nosotros no tenemos un cambio de mente? Por eso le estoy hablando de que es importante reedificar las ruinas para que nosotros podamos tener una restauración en nuestra alma. Tiene que haber una metanoia, un cambio de mentalidad. Usted puede ver lo que pasó en la vida de Saúl y de sus descendientes. Mire qué tremendo. ¿Qué pasó con David? Por su pecado, mire lo que le trajo, porque fue perdonado su pecado, pero no hubo una descendencia. Y estamos hablando de las ruinas. Estas son ruinas. Estas son ruinas. Porque si usted ve también a través de la vida de Saúl, ¿qué pasó con sus hijos? Los hijos de Rispa los mataron. Nosotros atraemos muerte a nuestra descendencia cuando nuestro actuar sigue siendo como el de un esclavo, nuestra mentalidad sigue siendo como la de un esclavo. Y usted lo mira a través de la vida de David y le decía ahorita, a él se le perdonó el pecado, pero hubo una descendencia, una consecuencia. Mire qué tremendo. Es que lo que sembramos cosechamos. Es que no alcanzamos a ver la magnitud de las consecuencias de nuestros hechos, de las ruinas que atraemos hacia nuestros descendientes. Porque mire, por el pecado que cometió David, mire todo lo que se multiplicó. Oiga, Saúl se metió con las mujeres, se me fue el nombre de el que usurpó el lugar de David, que se me estaba yendo. Absalón. Fíjese qué tremendo. Se metió con las mujeres de su padre. Usted puede ver qué pasó con la vida de Tamar. Mire, pues, le mataron a sus hijos. Dios bendito, de veras. Esto es algo bien tremendo. Su hijo se puso en su contra. Se levantó contra su propio padre. O sea, esto es algo para que usted y yo realmente pensemos y no hagamos como el pueblo de Israel. Sí, viene a hablar a la ligera, es decir, a veces actuamos a la ligera, porque ellos decían, la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Padre Santo, qué tremendo. Si hubieran sabido la consecuencia de sus palabras, jamás hubieran hablado así. Ahora yo te voy a decir, si supiéramos la consecuencia de nuestros actos, jamás haríamos, jamás pensaríamos 2 veces antes de actuar fuera de la voluntad de nuestro Dios. Ellos dejaron destrucción a su paso por su pecado. ¿Tú qué estás atrayendo a esta vida? ¿Qué estás dejando a tu paso? ¿Destrucción, muerte, calamidad, enfermedades, maldiciones o vida? ¿Qué estás dejando a tu paso? Ellos, nuestros antepasados, nos dejaron. Imagínese usted quienes han sido padres, quienes han sido hijos de militares, por ejemplo, porque hay gente que ha sido, yo por ejemplo le voy a decir una cosa, yo fui hija de un militar. Imagínense cuántos y cuántos años han pasado para cómo se vivían y vivían en aquellos años. Qué tremendo, ¿verdad? Pero a mí me está tocando reedificar esas ruinas antiguas y hacer que mi descendencia sea una descendencia diferente. Porque la Biblia nos menciona, nosotros hemos sido mujeres para traer hijos al reino, del reino de Dios. Pero para ser libres, hermano, de toda esta destrucción, desolación, tenemos que han dejado nuestros ancestros a su paso por malas decisiones, por malas acciones, por no haber actuado como debe ser correctamente y por no haber edificado. Mire Qué tremendo lo que trajeron, destrucción a sus vidas, ruinas.
familias enteras destruidas, separaciones, divorcios, son ruinas, porque eso dejaron a su paso. Hay mujeres que no les ha importado, y la Biblia lo menciona, de mujeres que se han metido con sus propios suegros, con sus propios cuñados, ruinas que dejan a su paso y que vienen a estas cosas, vienen a operar en la descendencia. Ruinas. Gente mentirosa, que no le importa mentir. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Están a la ligera, mienten, que hasta se creen sus propias mentiras. Óigame, no me pude conectar, pastora. ¿Por qué? Ay, es que fíjese que me sentía enferma. Mentira. Estás atrayendo mal. Ya llegó el cobrador, dile que no estoy. Mentira. Oiga, qué tremendo ejemplos malos para sus hijos. Usted lo puede ver a través de Jacob. Usted puede ver mentirosos, fraudulentos. Gente que no le importa hacer fraudes. Venden ahorita una casa y al rato la vuelven a vender porque no entregan los papeles. O sea, imagínese, fraudulento, gente fraudulenta. Hermano, pero todo eso, mire, por las rebeldías de sus corazones. Y mire qué tremendo, porque las rebeldías que hay en nosotros pueden también, oiga, convertirse en adicciones, porque eso es de lo que estuvimos hablando. Se vuelven adicciones. Así como aquel que le gusta apostar es un adicto. No solo los que se drogan, es un adicto. Aquel que no está conforme con algo y compra y compra y compra. Adicto. Ay, la pastora ya está hablando. Sí, hermanos. A veces somos adictos, por ejemplo, como mujeres, ¿verdad? A la ropa, a los zapatos. Eso es lo mínimo, hermano. Pero mire, no le voy a decir que, ya los varones, si están algunos viendo, ya le voy a decir a mi mujer que no compre y ni le compra, y si no le compra menos le va a comprar. ¿Verdad? A mí me gustan mucho. Y si me los puedo comprar, me los compro, pero sin lastimar y dañar a nadie. Amén. Entonces, Nahum 2:1 dice, el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza fuerte, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Lo que el Señor nos está diciendo, ¿cómo andas? El destruidor, ¿sabe por qué sube el destruidor? Porque nosotros le damos motivo. Se recuerda que dice la Biblia que el destructor, ¿por qué vino al pueblo de Israel? Porque murmuraron. Entonces el pecado da lugar al destructor. El pecado trae destrucción a tu casa, a tu descendencia. Entonces dice, monta guardia. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? ¿Has estado obrando de esta manera? Alerta. Vigila. Vigila. No duermas, porque a veces estamos dormidos. Porque uno de los significados que tiene es vigilia. Entonces el Señor nos está diciendo, despiértate tú que duermes. Si has estado durmiendo, no estás montando guardia. Por eso las situaciones que se presentan también, tiene que haber un cambio, una mentalidad diferente. Dice el Señor, te está diciendo por su misericordia, monta guardia. El destruidor ha subido contra ti, es decir, está atento. Es tiempo de pelear, porque la vigilia nos habla de oración, pero a veces ni aún 10 minutos podemos orar. Es tiempo de montar guardia. Es tiempo, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Es decir, vigila, no duermas.
Ora, intercede, es tiempo de luchar por los tuyos, mujer, que haya una metanoia, un cambio en tu forma de pensar. Ay, ¿para qué oro tanto? Ya me dice mi marido, no, ya no ores tanto. Ora. Si la rispa se hubiera dejado vencer, porque dice la Biblia que ella no se desanimó y no se desanimó, sino que continuó, sus hijos no hubieran tenido un sepelio digno de reyes. Es decir, tienes que estar orando porque el destruidor ha subido contra ti. El diablo no duerme. Está esperando que tú te descuides, porque la Biblia dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué implica esto? Tenemos que sacrificar nuestra carne. Tenemos que sacrificar nuestra carne, sacrificar nuestro sueño. Esperar y confiar en el Señor siempre, para que esa es una de las formas de que nosotros tenemos de estar, porque eso significa confiar, montar guardia, confiar, es decir, que aquel que ora, aquel que intercede, aquel que se levanta en las vigilias de la noche, déjame que te diga una cosa, está edificando a través de la confianza. Y no solo es eso, está alimentándose, porque la Biblia dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que cuando tú oras, cuando tú tienes comunión con el Padre, tú te estás fortaleciendo en el Espíritu, espiritualmente. Y no solamente eso, estás alimentando tu hombre espiritual, porque ¿qué crees? Montar guardia también significa alimentarse, es decir, que tú estás alimentando tu hombre espiritual. Es necesario pues que cambie tu mentalidad y oremos. Estemos intercediendo, no bajemos la guardia, amada hermana, no es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos, de hacer nuestra labor como soldados, como vigías, de estar atentos para ver lo que se aproxima. Y dice, monta guardia en la fortaleza. ¿En dónde que nosotros tenemos que montar guardia? Es decir, estar firmes en nuestro caminar. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice la Biblia que Jesucristo es nuestra torre fuerte, nuestra ciudad amurallada. Tenemos que estar montando guardia, es decir, estar siempre presente, estar siempre cuidando que nadie nos quite lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que entender que nosotros como mujeres de Dios y como hombres de Dios tenemos que estar siempre montando guardia, hacer la labor de vigía, como les decía hace unos momentos. De esa manera habrá gozo, nuestro espíritu, nuestro corazón se fortalecerá. Fortaleceos en el poder. Entonces tenemos que fortaleceos en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestra torre fuerte, nuestra ciudad amurallada. Hay que estar montando guardia en esa fortaleza. Gloria al Señor. Mire, dice, y en la fortaleza, dice, volvamos, el destructor ha subido contra ti, monta guardia, dice, en la fortaleza. En la fortaleza fuerte, vigila el camino, fortalece tus lomos. Es decir, es importante, los lomos. Los lomos son figura de nuestra descendencia. Es decir, es importante que nosotros fortalezcamos nuestra descendencia a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Que estemos orando, que estemos intercediendo, que estemos, mire, amada hermana, es importante que usted no baje la guardia. No la baje, por favor. Tenemos que ser hombres y mujeres como lo era Rispa, no cansarnos.
Nahum 1:3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Nosotros podemos mirar aquí que, mire, aquí es algo fuerte. Dios no dejará sin castigo al culpable. Pero también dice la Biblia, con esta palabra yo entiendo que Él, al que es inocente, no lo condena y no lo castiga. Es por eso de la importancia de la reedificación de las ruinas antiguas. ¿De qué manera? Pidiendo perdón por los pecados de nuestros ancestros, para que no alcance nuestras generaciones, por los de nuestros ancestros y por los nuestros, y desatarnos de toda raíz de que, hermana, de dónde proviene esa destrucción y esa ruina, de dónde, de nuestros ancestros. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos. Decir como David, no tengas en cuenta los pecados de mi juventud. Orar como lo hacía Moisés. Señor, ¿qué dirán? Éxodo 32 dice, los que ¿por qué han de hablar? Dice los egipcios, diciendo, con malas intenciones los has sacado para maltratarlos en los montes y para exterminarlos en la superficie de la tierra. Vuélvete al ardor de tu ira y desiste hacer daño a tu pueblo. Es decir, mire qué tremendo. Pedir perdón al Señor por los pecados de los nuestros y decir, Señor, ¿qué van a decir los pueblos, Señor? ¿Qué van a decir los pueblos que nos has sacado para destruirnos? No es así, amada hermana. Dios tiene planes buenos, porque dice la Biblia, porque mis planes son de bien y no de mal. Pero la Biblia dice que es necesario que nosotros nos arrepintamos. Pidamos pues perdón por nuestros pecados. Oh, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, dice 2 Crónicas 7:14, dice, yo sanaré su tierra. Jesús orando, intercediendo, dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos ver otro ejemplo maravilloso cuando, por ejemplo, Job hacía sacrificios por sus hijos, por si hubieran pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Pero todo se debe hermano, muchas veces a la atadura que nosotros traemos por la rebeldía incluso de nuestros antepasados. Ejemplo, nosotros lo podemos ver, Jonás. Fue rebelde cuando el Señor lo envió a Nínive. Y la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebeldía a sus palabras, a su palabra, a sus padres. Hay que arrepentirnos. Mire qué tremendo, porque no habrá una sanidad si nosotros no cortamos con esa atadura. Mire qué dice, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Una versión dice, las aguas me sofocaron. Cuando nosotros, amada hermana, cuando habla de las algas que se enredan en nuestra cabeza, nos habla de ataduras en nuestra mente, ataduras mentales. Tenemos pues que entender que a través de las ataduras que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra mentalidad, es que nosotros somos sofocados. Porque la Biblia dice que las aguas le envolvieron y le sofocaron, y a punto dice que le ahogaron. Entonces hay situaciones que nos vienen hay ataduras que traemos que nos vienen a sofocar, que nos vienen a ahogar. La cabeza están los pensamientos, las emociones, también podríamos decir los pensamientos, los deseos, figura de las decisiones. Las algas rodearon mi cabeza, gente atada en sus pensamientos, por experiencias, por palabras que los ataron, que lo lastimaron, o porque sus ancestros nos sacaron de su corazón a Egipto, las vivencias
de lo pasado, las experiencias vividas, y que es por eso que se llevan sus hijos entre las patas. Mire pues, que a causa de eso viven y eso mismo enseñan. Como pasó, por ejemplo, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Miente, usted recuerda. Mintió uno, mintió el otro, mintió el otro. Ahí sí lo puede ver usted a través de la palabra. Y para tener libertad plena hay que romper con ataduras. Y veamos que las adicciones son el reflejo de las ataduras. Fíjese, las adicciones que hay en nuestras vidas son el reflejo de una mente atada. Y yo le decía, desórdenes alimenticios, gula, ansiedad también podrían, porque eso se encuentra ahí, celos, desconfianzas, negocios malos negocios, malos hábitos. Por ejemplo, yo miraba, un mal hábito es estar todo el día en la televisión, metido en el celular todo el tiempo. Por ejemplo, puede usted ver la samaritana, era adicta, y hay gente de verdad adicta a las relaciones prohibidas, al adulterio. Hay gente adicta, aunque no lo crea, al masoquismo. Si no la están golpeando y maltratando, no está a gusto, piensa que no la quieren o no lo quieren. Gente adicta a la pornografía. Gente adicta a las adulaciones, como los fariseos, a las gratificaciones personales. Hay gente que cobra por ir a orar, ¿lo sabía? Imagínense qué tremendo. Gente que, hermana, le gusta que la elogien, la vanagloria, reconocimientos. Pero esto nos muestra solamente que son ataduras internas, ataduras mentales. ¿Por qué? Porque tiene problemas. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Necesitamos cortar, hermana amada, con toda atadura. La Biblia dice, muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Biblia dice que Dios muestra su misericordia a millares. Esa es la herencia, esa es la bendición que nosotros tenemos que atraer de nuestros ancestros, y es lo que nosotros tenemos que dar a los nuestros. La Biblia dice que Leví no había nacido y dice que ya diezmaba, porque su padre Abraham ya diezmaba. Entonces déjeme que le digo que lo que usted hace, eso va a repercutir en su descendencia, y esa es la bendición que usted les va a dejar. Vamos a orar, amada hermana. Yo no sé cuántas quieren en esta tarde orar. Oremos. Déjeme que le digo que hay gente que está atada en su alma, en su mente, que siempre va a tener prejuicios, que nunca puede avanzar, que siempre tiene temores. Incluso, de verdad, es algo tan terrible. Necesitamos ser libres de todo eso, mi hermana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos con todo nuestro corazón, Señor. Con la confianza que me da tu palabra, pedimos perdón, Señor, por los pecados por el pecado que hemos cometido nosotros y los que cometieron nuestros ancestros, Señor. Te rogamos que tengas misericordia y que ningún pecado cometido venga, Señor, a alcanzar nuestra descendencia. Señor, ten misericordia, Padre. Espíritu Santo de Dios, hoy ruego con todo mi corazón, Señor, en esta tarde maravillosa, que tú te muevas en medio de nosotros, que traigas libertad, Señor, mi Dios. Que tú desates toda atadura de la mente, Señor. Perdona, Señor, mi Dios. Padre, por favor, todos nuestros pecados, y que, Señor, nuestros pecados no vengan a alcanzar ni los nuestros ni los de nuestros antepasados a nuestra descendencia, Señor. Perdónanos y ten misericordia. Tu palabra dice que tú no tendrás por inocente al culpable, ni lo dejarás sin castigo, pero por eso, Señor, sé que en tu misericordia, Señor, Padre de gloria, tú perdonarás el pecado y no
llegará esta palabra, Señor, de castigo, Señor. Padre, a nuestra descendencia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, ten misericordia, Señor mi Dios, y conforme a tu benevolencia, Señor mi Dios, que nuestros pecados y los de nuestros ancestros no alcancen, Señor, nuestra descendencia, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor mi Dios. Por favor, que ninguna herencia de nuestros antepasados alcance nuestra vida, ni la de los míos. Yo por eso, Señor, vengo declarando, Señor, inocentes, Señor, de mi pecado a los míos, Señor mi Dios, y aún a mí mismo, Señor, porque hoy vengo delante de ti con un corazón arrepentido. Padre, no alcances, Señor, mi descendencia, Señor. Ten misericordia, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, mi Dios, no recibimos ninguna herencia, Señor, mi Dios. Padre de gloria, de pecado, de destrucción, Señor, de desolación, de miseria, Señor, de enfermedad, no recibimos en el nombre de Jesús. Señor, muestra tu misericordia en nuestras vidas, Padre, trayendo sanidad, Señor, haciendo, Señor, de nuestras vidas una generación diferente, Padre, que nuestros hijos, como dice tu palabra, sean hijos del reino. Rompemos con toda atadura, Señor, en nuestra mente, Señor, con toda atadura mental en la vida de nuestros hijos, de nuestra descendencia, Señor, en el nombre de Jesús rompemos, Señor, Padre de gloria, toda atadura mental de rebeldía a su palabra, a los padres, Señor, mi Dios, a las autoridades, Padre Santo, a tu palabra, en el nombre de Jesús, toda atadura, Señor, aún, Señor, que me ha incitado a tener malos pensamientos, deseos, emociones contrarias a tu palabra, toda indecisión, doble ánimo, a todo pensamiento que me ha llevado, Señor, a tomar decisiones, malas decisiones, decisiones prematuras, decisiones mal planeadas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, por favor, que eso no venga a repercutir en nuestras vidas. Oh Rey bendito, en el nombre de Jesús, nos desatamos, amado Señor, de todas esas ataduras, Padre. Y que, Señor, jamás vuelvan, Señor, a envolver nuestra mente, Señor, las aguas, Señor, la oscuridad, el pecado, Señor, como le pasó a Jonás, Señor, mi Dios, la desesperación, Señor, mi Dios, Padre, jamás sea eso una atadura en nuestras vidas, sino que antes bien confiemos y esperemos en tu respuesta. Tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, de quien viene mi socorro. Señor, en ti esperamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Hemos estado atados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tal vez por experiencias, por palabras, Señor, que nos han atado, que nos han lastimado, Señor, porque nuestros ancestros, Señor, mi Dios, nos sacaron aún de su corazón, Señor, Egipto, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros desatamos su mente y declaramos una vida de libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, los desatamos de todas vivencias del pasado, todo recuerdo doloroso de las experiencias vividas por el pasado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que prosigamos, Padre Santo, al supremo llamamiento que tú nos has hecho, Padre. Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, amado Señor, Padre Santo, que por toda atadura por nuestros ancestros o por nosotros mismos, en el nombre de Jesús, que hayamos hecho, Señor, nosotros la rompemos en el nombre de Jesús. Y porque tu palabra dice, Señor, que tú no desechas un corazón contrito y humillado. Señor, que la unción que pudre todo yugo, toda atadura, hoy se mueva en ese poder sobrenatural, pudriendo, Señor, Padre, todo yugo, toda atadura con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de gloria, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor. Toda atadura que venga por mis antepasados, hoy la rompemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
y no llega, estamos parando toda atadura en el nombre de Jesús, la estamos rompiendo y no llega a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a nuestros, Señor, tataranietos, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, una descendencia libre de pensamientos negativos, Señor, declaramos mentalidades frescas, sobrias, Señor, mentalidades triunfadoras, Padre, mentalidades, Señor, mi Dios, con plena libertad para actuar conforme a tu palabra, Señor. Declaramos que nuestros pensamientos son santos, Señor, mi Dios, libres de pecado, Padre Santo, esperando en tu confianza, creyendo en tu palabra, Señor, que nuestros pensamientos ya no son más nuestros pensamientos, sino tus pensamientos, y abundantes, amado Señor, nuestros pensamientos en actuar y vivir, Señor mi Dios, en una manera santa y próspera. Oh Rey bendito, hoy, Señor, rompemos con ataduras internas en el alma, ataduras, Señor, de adicciones, desórdenes, desequilibrios mentales, desórdenes alimenticios, gula, como desórdenes en la casa, Señor, suciedad, celos, desconfianza, matriarcado, esquizofrenia, bipolaridad, negocios sucios, malos hábitos, Señor, en el nombre de Jesús, como, Señor mi Dios, ya no más televisor, Señor mi Dios, no tanto tiempo, Señor, Señora, adicciones, relaciones prohibidas, Señora, no, al no puedo, al miedo, a las malas pasiones, al masoquismo, a la pornografía, a las gratificaciones personales, a la vanagloria, a los reconocimientos, a las adicciones, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy rompemos toda atadura en el nombre de Jesús y estamos declarando libertad, Señor. Padre, echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre, todo aquello que hoy estamos, Señor mi Dios, hemos hablado. Y en el nombre de Jesús, Señor, a todo aquello a lo que hemos abierto puertas, a todo demonio inmundo, en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad que hoy, Señor mi Dios, que tomamos y que tú nos has dado en el nombre de Jesús, venimos echando fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. A todo demonio inmundo al cual abrimos puertas a través de las experiencias y las cosas que hemos hecho y vivido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los echamos fuera desde ya en el nombre de Cristo Jesús y estamos declarando libertad en nuestras mentes, en nuestras vidas, y en el nombre de Jesús estamos anulando toda obra de todo enemigo en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestra vida misma, en el nombre de Jesús. Declaramos que no tiene ningún efecto, ni ahora ni en un futuro, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad de nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, cerramos toda puerta, todo demonio que haya entrado en el nombre de Jesús y le prohibimos que regrese. Los declaramos inoperantes sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, amado Señor, porque estamos declarando, Señor, que somos hombres y mujeres victoriosos, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres prósperos, hombres y mujeres, Señor mi Dios, Padre, con valentía, Señor, hombres y mujeres libres, Señor mi Dios, en nuestro pensamiento, hombres y mujeres renovados, Padre, en nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. En el nombre de Jesús declaramos vida abundante sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, en el nombre de Cristo Jesús. Padre de gloria, te bendecimos. Señor, derrama sanidad, Señor. Padre, sobre cada corazón y sobre cada vida, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada hermana, gloria al Señor. Usted sabe que estamos hablando sobre la restauración del alma. Estaremos tomando esto, es un poco extenso, porque, bueno, uno piensa que esto es rápido, pero la verdad es que Dios ha estado dando más y más. Entonces, mire, la próxima semana, de pronto va a haber un día que me toque lunes y martes,
y usted va a poder, no sé cuántos todavía días nos toque para poder terminar este tema, pero yo le invito a que se conecte para que usted pueda recibir la bendición, no solo al término de cada enseñanza que compartimos, porque estamos y estaremos ministrando, sino al término de estas enseñanzas, al cual yo creo que Dios tiene una grande sorpresa para nosotras. Sería bueno que se conecte, que Dios le bendiga, es una bendición, como siempre le digo, y pues ahora sí que hacer viva esta palabra en nosotros, porque ahora sí que la palabra se expone, no se impone, ¿verdad? Y si usted quiere ser bendecida, es tiempo de que ya la pongamos por obra. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó En esta noche vamos a levantar un perfume de adoración que llegue más alto con todo tu corazón. Vamos a decirle: Señor, recibe mi perfume de adoración, Señor. Ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran ante ti, Señor. Tu nombre es excelso, todo tu pueblo en toda nación, nos rendimos en adoración, Jesús. Tu nombre es eterno, amado Dios, perfume de adoración, levantaremos al Señor. Ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran ante ti, Señor. En esta noche